dejarán mentir. Todos en la vida en algún momento nos hemos sentido estresados por alguna situación y esto es debido al cortisol, la llamada hormona del estrés, Sergio. Así es, dicha hormona, lo hemos platicado, puede traernos muchas complicaciones de salud si la producimos en exceso, así que le damos la bienvenida al doctor Manuel Lavariega, médico cirujano y diabetólogo para hablarnos de este tema. Bienvenida, doctor, ¿cómo estás? Un gusto, gracias. Bienvenido. Oye, ¿qué provoca que produzcamos cortisol? Básicamente el cortisol se produce bajo diferentes circunstancias. Ya lo mencionábamos, ante el estrés es el primer estímulo y no solo el estrés mental, también el estrés físico. Es una hormona que conocemos que se genera por respuestas metabólicas incluso al trauma, es decir, golpes y cosas de este tipo ante estrés intenso. Pero existen algunos otros condicionantes de producción de cortisol. Cuando nos desvelamos también se altera esta producción de cortisol. Cuando hacemos actividad física intensa, este ejercicio en gimnasio fuerte también es un condicionante de producción de cortisol. ¿Cómo? O sea que uno va al gimnasio, hace muchísimo ejercicio, esto que se usa, ya sabes, como correr como soldado, ¿también te provoca eso? También provoca cortisol. ¿Y no bajas de peso entonces? Y bueno, pueden existir ahí condicionantes que pueden llegar a generar riesgo. Por eso es importante hacer ejercicio siempre vigilado por un profesional de la salud. Ahora, si ya lo producimos de esta forma, ¿cómo nos afecta esa sobreproducción? La sobreproducción de cortisol tiene diferentes efectos. Por supuesto que necesitamos cortisol para poder funcionar y para poder tener procesos metabólicos correctos, pero también esta sobreproducción de cortisol puede llegar a generar condicionantes de riesgo, sobre todo para aumento de la presión arterial por la retención de sodio y de agua, también para alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, esto porque genera cierta resistencia a la insulina también, pero también existen condicionantes relacionados al peso. Existen ciertos condicionantes incluso relacionados a la inmunidad, es decir, a nuestros soldados, a controlar nuestras defensas, pero también tiene que ver un efecto con cansancio porque tiene un impacto directamente también sobre el músculo. Claro. Doctor, ¿y cómo podemos controlar la producción del cortisol? Digo, si llevas una vida muy agitada, de mucho trabajo, a veces es imposible. Sí, a veces es muy difícil controlar este estrés, pero bueno, siempre vale la pena alimentarnos de manera suficientemente correcta y sobre todo con la disminución del consumo de grasas saturadas y de carbohidratos. También algo importante, tener estas horas de sueño suficientes, porque si no dormimos de manera correcta, tenemos una alteración también en la producción de cortisol. También es importante tratar de hacer actividad física, sobre todo actividad de relajación. ¿Por qué? Porque el estrés es uno de los factores principales para la producción de cortisol. Pero algo que es bien importante y a veces lo dejamos de un lado es tener un núcleo social saludable, porque a veces estamos no solo en el estrés físico, sino en el estrés mental que nos condiciona, pues que estemos estresados todo el tiempo por nuestro trabajo y las presiones que tenemos en el día a día. Ahora, de pronto alguien puede decir, no, es que yo no estoy estresado, es que yo me siento bien. Pero entonces, sin saberlo, hemos producido demasiado cortisol. ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son los aspectos que nos dice que estamos siendo atacados por la hormona del estrés? Y esa es una gran pregunta, Sergio, porque el cortisol puede llegar a generar aumento de la glucosa, puede llegar a generar alteraciones en la presión arterial, puede llegar a generar mayor adiposidad, es decir, presencia de tejido adiposo en el abdomen, pero algo importantísimo y que a veces también es un signo muy indirecto son las famosas estrías que aparecen en los brazos, en el abdomen y en las piernas. Estas son relacionadas a un aumento de la producción de cortisol. O sea que no nada más están relacionadas con el crecimiento o aumento de peso. O sea, el cortisol tiene mucho que ver para que la piel se abra. Es correcto, están relacionadas con el tema del peso, pero también son un dato indirecto de aumento del cortisol en nuestra sangre. ¿Y controlarlo? ¿Cómo lo podemos controlar? Además de esta alimentación saludable, si vivimos en una ciudad que nos genera tanto estrés, ¿qué otras cosas nos puedes recomendar? Siempre, bueno, el tener una actividad que nos pueda llegar a desestresar, a estar tranquilos, no sé, un poco de actividad física, incluso estas actividades que hacemos en el día a día de crucigramas y como este momento de nosotros para poder liberar esa presión siempre va a ser muy favorable. Así que siempre vale la pena pues encontrar estas oportunidades para poder desestresarnos con nosotros mismos y en nuestro día a día. ¿Cómo podemos hacernos una prueba o cuál es la prueba correcta para saber nuestros niveles de cortisol? Ese también es un gran punto, Sergio, porque fíjate que pueden hacerse estudios de laboratorio. Finalmente esto es una percepción subjetiva
subjetiva cuando hablamos de síntomas, pero la objetividad nos los dan los estudios de laboratorio para confirmar diagnósticos. Y aquí lo que podemos hacer son estudios de cortisol en sangre, incluso también se pueden hacer en saliva y en orina. Hay un término muy técnico que es una prueba que se llama de supresión de dexametasona, que se hace en los laboratorios y nos permite entender cómo está nuestro cortisol en sangre. Y también importante considerar que hay un nivel de cortisol en la mañana y un nivel de cortisol en la tarde que tiene un rango de referencia, por eso es importante dar seguimiento con su profesional de la salud. En la mañana está más bajo, supongo. En la mañana está más bajo y en la tarde tiende a subir un poco. Bueno, pues ahí está. Doctor, pues gracias por esta información tan importante para tratar de mantenernos también tranquilos y saber que eso nos ayuda a nuestra salud, que el cortisol es bueno en cantidades normales y que hay que pues hacer actividades relajantes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto saludarlos.